Antes de que el primer rayo de sol acaricie los campos de España, la tierra ya respira. Aquí, el tiempo no se mide en horas del reloj, sino en estaciones. Cuando hablamos de ganadería, a menudo nos perdemos en números, peso, genética y mercado. Pero el cebú no nació en una oficina. Antes de ser Gir o Nelore, estos animales caminaban junto a pueblos sin cercas ni fronteras fijas, en regiones donde el calor castiga y el pasto nunca fue un regalo. Surgieron donde sobrevivir ya era el mayor desafío diario. No fueron creados para engordar rápido, sino para no morir. Durante siglos, en la India y Pakistán, fueron el sustento de pastores nómadas. Fueron fuerza, alimento y seguridad viva. Antes de ser la base de la ganadería moderna, el cebú fue camino, polvo y resistencia pura. Si te apasionan las historias de la tierra sin adornos, suscríbete, deja tu like y acompáñanos a descubrir cómo este guerrero del desierto llegó a transformar nuestros campos españoles. La rusticidad en los campos de España no es un concepto abstracto de despacho, es el sudor frío del ganadero en agosto y el crujir de la escarcha bajo las botas en enero. Para entender por qué el cebú ha conquistado nuestras dehesas, debemos mirar más allá de su imponente estampa y observar cómo interactúa su biología con este suelo de granito y encina. En nuestra tierra, la supervivencia es una danza macabra con el entorno, y el ambiente es un juez que no acepta sobornos de pedigrí. Imaginad el verano en las llanuras de Castilla o en las dehesas de Extremadura. El sol no acaricia, golpea con un mazo de fuego que eleva las temperaturas durante semanas interminables. El aire se vuelve un horno y el pasto, antaño verde y tierno, se transmuta en una fibra leñosa, seca, casi desprovista de energía. Aquí es donde la máquina biológica del bovino es puesta a prueba. El cebú no nació en planillas de Excel, nació en regiones donde el calor castiga, la lluvia falla y el pasto nunca fue garantizado. El cuerpo del cebú refleja exactamente ese territorio de origen. Piel suelta para disipar el calor, el cupín como reserva energética vital y cascos duros hechos para largas caminatas. Nada en este animal es exceso, todo es función. Mientras que las razas europeas a menudo exigen condiciones ideales para producir, el cebú fue moldeado para andar, para caminar kilómetros atrás de agua y alimento, acompañando las estaciones y siguiendo la lluvia. Su metabolismo eficiente le permite sobrevivir con poco, transformando forrajes pobres en energía vital, una característica que en España se traduce en una rentabilidad real cuando el campo aprieta. En nuestras fincas españolas, el manejo exige que la vaca sea una unidad de producción autónoma. El trabajo rústico no permite el lujo del suplemento diario en el pesebre para todo el rebaño. La vaca debe ser capaz de caminar kilómetros entre las encinas para encontrar ese bocado de comida que mantenga su condición corporal. Y aquí reside la gran diferencia, la eficiencia alimentaria. Las razas cebuinas no fueron creadas para engordar rápido, fueron creadas para no morir y para producir incluso bajo estrés térmico. Los criadores originales, ya fueran agricultores familiares o pastores nómadas, no buscaban metas de productividad modernas, buscaban continuidad y funcionalidad a lo largo de los años. Este sistema de supervivencia compartida, heredado de los pueblos de la India y Pakistán, explica por qué el cebú desarrolló una longevidad productiva y una resistencia a enfermedades que hoy asombran al ganadero español. Antes de existir razas registradas, existía la presión continua del campo. En España, esta genética se ha convertido en una estrategia productiva. Animales que exigen menos intervención humana, que poseen una mayor resistencia sanitaria y que atraviesan los periodos secos sin colapsar. La rusticidad no se inyecta, se manifiesta cuando el error cuesta caro y el ambiente no perdona. El cebú en España es el resultado de un modelo de supervivencia probado por siglos. Su capacidad de caminar largas distancias sin pérdida rápida de condición corporal, sus cascos resistentes a suelos duros e irregulares y su musculatura sólida lo convierten en el arquitecto de la nueva ganadería rústica de la península.
Al final, el campo no premia la estética vacía, sino la persistencia de la vida bajo las condiciones más duras que nuestra geografía pueda imponer. En el corazón de la dehesa española, la tierra no es solo suelo. Es un pergamino donde el tiempo ha escrito con sangre, sudor y hierro. Aquí, la relación entre el hombre y el animal no se basa en la dominación, sino en un pacto de respeto mutuo que se remonta a siglos de trashumancia y pastoreo. Para entender al cebú en este escenario, debemos comprender la metáfora del árbol y la roca. Lo que es demasiado rígido se quiebra ante el vendaval, y lo que es demasiado pesado se hunde en el barro de la historia. El cebú, antes de ser una marca o un número de registro, fue tratado como patrimonio vivo por pueblos que reconocían a cada animal individualmente. La historia de estas razas es la historia de la resistencia compartida. Mientras que en la ganadería moderna a veces se busca extraer el máximo en el menor tiempo posible, los criadores tradicionales de la India y Pakistán siempre trabajaron con la continuidad. No buscaban récords, buscaban que el animal fuera funcional y saludable a lo largo de los años. Este vínculo cultural influye directamente en la forma de cría y en el respeto al animal, una lección que resuena profundamente en las tradiciones rurales de España. Tomemos como ejemplo al gir. Surgió ligado a la vida doméstica, mantenido cerca de las casas en pequeños rebaños para proveer la leche de la familia. Por eso fue seleccionado durante generaciones para ser dócil y tolerante al contacto humano. En España, esta docilidad facilita un manejo de baja tecnología, reduciendo riesgos para quienes conviven con el ganado diariamente. El gir no fue creado para picos de producción, sino para la regularidad, para mantener el suministro incluso bajo el calor más abrasador. Por otro lado, el gusera o cancrej es el buey de la fuerza bruta y la elegancia. En su tierra de origen, su selección central fue la fuerza física para el arado y el transporte en suelos duros y polvorientos. Los animales que tenían pezuñas débiles o poca resistencia simplemente no permanecían en el sistema. Esta técnica de descarte práctico, basada en la observación diaria, es la que forjó cascos resistentes y una musculatura sólida capaz de caminar distancias interminables bajo el sol intenso de las planicies españolas. El Sindhi representa la victoria sobre el desierto. En regiones donde el agua es un recurso sagrado y escaso, el Sindhi surgió como una respuesta biológica, un animal eficiente que no exige gran tamaño para entregar constancia en la producción. No es un animal inferior por ser más pequeño, es el animal exacto para el lugar exacto. Esta sabiduría ancestral nos enseña que la verdadera productividad no está en el tamaño del cuerpo, sino en la capacidad de mantener la vida donde otros perecen. Incluso el cholistani, nacido en los desiertos más hostiles de Pakistán entre pastores nómadas, nos muestra un nivel de rusticidad casi místico. Son animales que viven en desplazamiento constante, siguiendo el crecimiento temporal de la vegetación y las estaciones. Tienen una alta resistencia a la deshidratación y una capacidad de caminar kilómetros cada día que parece desafiar las leyes de la biología. Para esos creadores nómadas, el ganado representa alimento, capital y seguridad, un estatus social que se mide en la capacidad del animal para seguir al grupo. Finalmente, el ongole, ancestro del Nelore, une la robustez estructural con la multifuncionalidad. Fue valorado por su fuerza pesada en el transporte antes de que la carne fuera su objetivo económico. Este aprovechamiento tardío refuerza la lógica del sistema tradicional. Primero el trabajo, después el sustento. Al llegar a España, este conjunto de características encontró un ambiente favorable para expandirse, manteniendo la base de rusticidad heredada. Estas técnicas seculares de cría, basadas en la experiencia práctica y la tradición familiar, explican por qué el Sindhi se adaptó tan rápido a nuestro territorio. No trajeron solo genética, trajeron un modelo de supervivencia ya probado por siglos en ambientes donde errar no era una opción. La selección práctica hecha por esas comunidades originales es lo que hoy permite que el Sindhi sea el pilar de la resistencia en la ganadería española.
Aquí, el Sindhi dejó de ser solo fuerza de trabajo para convertirse en una estrategia productiva de largo plazo, uniendo la eficiencia alimentaria con la longevidad. El sol comienza su descenso final tras las sierras de granito, tiñendo el cielo de un rojo herrumbre que recuerda al color de la tierra labrada. En este momento de calma absoluta, cuando las sombras de las encinas se alargan como dedos que buscan el descanso, entendemos que la ganadería en España no es una industria, es un ciclo eterno de renacimiento y sacrificio. El cebú, este gigante que llegó con promesas de grandeza, se encuentra ahora en la encrucijada de su destino, ser una reliquia del pasado o el protagonista de un futuro más rústico y humano. La tierra no entiende de trofeos, ni de escarapelas colgadas en las paredes de una oficina urbana. La tierra solo entiende de lo que vuelve a ella. Un animal rústico es aquel que al final de su ciclo deja la tierra mejor de lo que la encontró, habiendo caminado sus senderos sin agotarlos, habiendo parido vida donde otros solo encuentran polvo. El cebú no fue moldeado en ambientes ideales, sino en regiones donde el calor es constante, la lluvia irregular y el error se paga caro. Cuando estos animales llegaron a nuestras tierras, no trajeron solo genética, trajeron un modelo de supervivencia ya probado por siglos. En España, la función del cebú cambió. El trabajo de tracción perdió espacio ante la carne, que pasó a ser la prioridad, y la leche se especializó en sistemas específicos. Sin embargo, la base continuó siendo la misma: resistencia al calor, capacidad de caminar, eficiencia alimentaria, longevidad y tolerancia a ambientes difíciles. La ganadería española no necesitó reinventar al cebú, apenas redireccionó su función, manteniendo la base de rusticidad heredada de sus ancestros. Lo que nos diferencia de sus tierras de origen no es el clima, sino el sistema. Aquí viven en áreas cercadas, con manejo más previsible y suplementación estratégica, pero en su esencia siguen siendo los animales que fueron seleccionados para lugares donde errar no era una opción. ¿Qué campo dejaremos a nuestros hijos? ¿Un campo de animales dependientes de la química y el camión del pienso, o un campo de animales rústicos capaces de defenderse solos bajo el cielo de España? La respuesta reside en cada decisión de selección, en cada hembra que decidimos mantener y en cada semental que elegimos no solo por su estampa, sino por su capacidad de aguantar el tirón cuando el mundo se vuelve difícil. La rusticidad es el mayor regalo que un criador puede dejar a la historia, una genética que no necesita permiso para existir. Antes de ser genética, el cebú fue trabajo. Antes de ser mercado, fue sustento. Hemos caminado por la historia, analizado el metabolismo y desentrañado las metáforas de la sangre. Pero la pregunta final sigue vibrando en el aire fresco de la noche. ¿Estamos dispuestos a dejar que el ambiente sea el verdadero selector? Seleccionar por rusticidad exige un coraje que pocos tienen, pues significa aceptar el descarte pesado, los resultados lentos y la pérdida del impacto visual inmediato en favor de una eficiencia que solo se ve en los años de sequía. En España, el ganadero sabio sabe que la verdadera belleza de una vaca cebú no está en la curva de sus cuernos o en la longitud de sus orejas, sino en la salud de su ternero cuando el campo está seco y los arroyos han dejado de cantar. La vida en el campo es un círculo que nunca se cierra. El animal consume el pasto se nutre de la tierra, y la tierra espera el regreso de ambos. El cebú tiene en sus venas la capacidad de ser el puente entre la exuberancia del trópico y la austeridad de nuestra península. Pero para lograrlo, debemos despojarlo de las cadenas del lujo innecesario y permitirle volver a ser un animal de campo, un guerrero del sol. Un superviviente que no teme a la distancia ni al hambre estacional. Solo así, su genética hará honor a la sangre de la que proviene. Si queremos entender la ganadería de verdad, es preciso mirar hacia donde todo comenzó. La genética permite, el campo cobra y el tiempo decide.
Si somos capaces de escuchar lo que la Tierra nos pide, veremos a este gigante caminar con la seguridad del que se sabe dueño de su destino. Porque la rusticidad no nace de la intención, nace de la presión, del error que cuesta caro y del tiempo que no se detiene por nadie. Si este viaje por las venas de la ganadería te ha inspirado, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Estás listo para dejar que la naturaleza mande en tu finca? El futuro depende de nuestra osadía hoy. Nos vemos en el próximo amanecer, donde la tierra, una vez más, volverá a respirar.